les comento que sobre un tema que hablamos mucho el año pasado en otro contexto, donde había la agenda estaba un poco más floja, más liberada para hablar de otros temas no vinculados estrictamente a COVID, pero decíamos el año pasado, y este año podemos decir lo mismo, si hay un tema hiper relevante para la sociedad argentina y para la sociedad santafesina, que tiene un tratamiento mediático y político, pero no el que quisiéramos por la pandemia, es el caso Vicentín, ¿no? Este grupo de empresas que dependían que dependen todavía de un grupo familiar o de varias familias oriundas de Avellaneda, provincia de Santa Fe, y de Reconquista, también muy cerquita de Avellaneda, que tenía un rol importante en la venta de granos y la exportación de granos en Argentina, pero del 22% de la producción general del país pasaba por Vicentín, o en su planta de acopiadora y de tratamiento de granos, o de su planta de fabricación con valor agregado, como en Renova, en el sur de la provincia de Santa Fe. Todos saben, o aquel que está desprevenido, Vicentín entró en cesación de pagos en el 2019, en los primeros días de diciembre, pero apenas algunas horas antes se desprendió de un porcentaje muy importante de una empresa que era la joya de la abuela, como se suele decir en el barrio, que era la empresa Renova. Se la vende al grupo Glencore, un grupo internacional, en una transacción que nunca ingresó, o por lo menos no está a la vista como ingreso dentro de las cuentas del grupo Vicentín. Eso lo decía, por ejemplo, los acreedores del grupo que fueron a Nueva York, a la justicia de Nueva York, a reclamar por la deuda que le dejó Vicentín a un grupo de inversores. ¿Por qué? Porque Vicentín echó mano a grupos de inversores en su momento para ir paliando su rojo. Tenía una particularidad: Vicentín podía copiar mucho grano y pagaba a largo plazo, y esto al productor no le afectaba porque pagaba precio dólar al momento de pagar. Pues si el dólar tenía una variante menor, chiquita, incluso de algunos pesos más de lo que valía 3 meses atrás, eso a Vicentín no lo molestaba. Tenía como un gran pool de colaboradores, sobre todo productores pequeños que quedaron colgados después del default de Vicentín. Y decíamos, en ese contexto, Vicentín se desprende de una empresa, de acciones de una empresa que es Renova, en el sur santafesino, y la FIP, ya ahora con mucha información disponible, la FIP, que había cuestionado la venta de frigoríficos Friar hace tiempo atrás, Friar también depende del grupo Vicentín, señaló que la venta de Renova fue un fraude. La venta del 16% de las acciones de Renova fue un fraude, que ese dinero se depositó en sociedades extranjeras, y que también pudo haber sido utilizado ese dinero contante y sonante para pagarle a algunos acreedores futuros de Vicentín. Es decir, Vicentín vio que el barco chocaba, seleccionó un grupo de acreedores, es la hipótesis de la FIP, un grupo de acreedores dijo: bueno, con estos vamos a acordar antes de que el barco choque, y habría destinado gran parte de ese dinero cobrado por la venta, un porcentaje de Renova, a esos futuros acreedores, porque todavía no había entrado en cesación de pagos Vicentín, y todavía no se había abierto en la justicia ordinaria de Reconquista el concurso de acreedores. Este es un andamiaje que hay que evaluar muy precisamente, con una precisión de relojero suizo, porque el grupo Vicentín tenía un grupo de profesionales realmente muy destacados, que fueron los que posibilitaban abrir cuentas en el exterior, abrir subsidiarias en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en Europa, y por supuesto generar toda la cobertura creando cuentas en paraísos
fiscales. Para no abundar mucho en un tema que es complejísimo, aquí el punto es que la AFIP, el Estado Nacional, está planteando esto. Atención, que Vicentín se hizo del dinero contante y sonante en dólares en aquel momento, lo destinó para varias situaciones de manera fraudulenta y por lo tanto no podemos en este contexto, en este momento, permitirle a Vicentín que se desprenda las acciones, porque además hay que decir que sus socios, sus principales accionistas, han hecho público la idea de vender el grupo y uno de los interesados más, más firmes es el grupo Glencore, es un grupo multinacional, sobre todo más vinculado a los capitales suizos, que ya se quedó con una parte de Renova y que pretende quedarse con gran parte del grupo. Esto dice la FIP, atención a la justicia, en esta situación, en este contexto, donde donde se toque aparece un dato de manejo fraudulento, todavía la justicia no lo puede hacer, no puede liberar el grupo para desprenderse de estas acciones. Estamos hablando de un grupo que es en el norte de Santa Fe muy importante, es probablemente, no es probablemente, es la empresa que más trabajo ha dado a los santafesinos en el norte, también con su lado B, con su lado oscuro, pero no hay que soslayar que muchos de los trabajadores de Vicentín son trabajadores de la región, son trabajadores de la zona, y lo que los hermanos Vicentín pensaron allá por la segunda década del siglo XX como norte de lo que sería el crecimiento de la región, lo que hicieron la última parte de la familia Vicentín, la familia Bullati, fue algo muy distinto a lo que idearon aquellos hermanos en aquel momento. Por eso el sentimiento de pertenencia, ¿no? Porque quedó aquella idea de que Vicentín podía ser el motor de crecimiento de una región, que Vicentín todavía confiaba, era confiable para el productor y para el mercado interior y para el mercado internacional, y la historia termina con un capítulo muy lamentable por parte de lo que fueron los herederos de aquel primer grupo que gestionó y que creó la empresa.